Hola amigos, y hoy vamos a hablar del tratamiento de la congestión en falla cardíaca. Cardiotips Podcast. El tratamiento de la congestión en falla cardíaca es un tema muy bonito, fascinante, al igual que todos los temas de insuficiencia cardíaca. Sin embargo, es muy importante tener unos puntos claros a la hora de enfrentarnos a ese paciente que ingresa a un servicio de urgencias, ya sea en primer nivel, segundo nivel, tercer nivel de atención, y para eso la Sociedad Europea de Cardiología y liderados por el doctor Müllens, que recientemente estuvo en el ISHLT en Colombia, nos da una posición muy clara desde el año 2019 para el tratamiento anticongestivo en insuficiencia cardíaca. Es fundamental evaluar, como lo hemos visto en las clasificaciones, este tipo de estrategias de las cuales vamos a hablar en estos minutos va a estar centrada en ese paciente que ingresa en una clasificación de Stevenson B. Como lo podemos ver, el Stevenson A es un paciente que está seco y está caliente. El paciente en el Stevenson B es un paciente que está congestivo y está caliente, o sea, está bien perfundido, pero está edematizado o con ingurgitación yugular o con crépitos. En el Stevenson L es un paciente que le falta volumen, o sea, está seco y deshidratado, y también aparte de eso está hipoperfundido. Y en el Stevenson C es aquel cuadrante donde el paciente está hipoperfundido. Vamos a centrarnos en el Stevenson B, el paciente que está congestivo pero no tiene signos de hipoperfusión. En ese paciente es fundamental evaluar primero la etiología de la descompensación para no olvidar y tratar la causa. Recordar que la primera causa de descompensación en un paciente ya diagnosticado de insuficiencia cardíaca crónica es la falta de adherencia al tratamiento farmacológico y a las medidas no farmacológicas. Y ya cuando vamos a otra etiología, principalmente en pacientes de cardiopatía isquémica, es seguir con isquemia, o en pacientes con valvulopatías es progresión del tipo de valvulopatía, y también en algunos pacientes las patologías infecciosas, sobre todo en esos pacientes ancianos, donde siempre debemos tener en cuenta que neumonía, infecciones de piel y tejidos blandos e infecciones del tracto urinario deben ser tenidas en cuenta para poder descartar ese origen infeccioso de una descompensación aguda de una falla cardíaca crónica. Vámonos a ir ya en este momento ya del diagnóstico de que ese paciente está congestivo y bien perfundido, y debemos tener en cuenta siempre, fundamentalmente, saber, y es la primera pregunta que nos debemos hacer: ¿ese paciente o nuestro paciente tiene tratamiento ambulatorio con terapia diurética de ASA? Porque si tiene tratamiento diurético de ASA ambulatoriamente, de entrada debemos administrar una dosis doble del tratamiento ambulatorio. Ejemplo, si nosotros tenemos un paciente, por ejemplo, con 40 miligramos al día de furosemida, nosotros de entrada debemos manejar 80 miligramos para ese paciente de terapia de ataque o terapia intensiva para poder manejar la congestión. Ahora, si el paciente es un paciente naive, o sea que no ha tenido exposición a diuréticos y está descompensado, vamos a iniciar una dosis equivalente de 20 a 40 miligramos intravenoso de dosis de entrada. Es importante también porque debemos manejar unos tiempos, y en esas primeras 24 horas debemos tener la primera hora donde debemos hacer esto que estamos hablando en este momento, el inicio de terapia diurética, y lo ponemos en la guía en 1 hora, desde que ese paciente ingresa a nuestro servicio de urgencias. Después vienen las primeras 6 horas, y yo en las primeras 6 horas, ¿qué debo evaluar? Primero, si la respuesta a esa dosis de entrada o dosis de carga de diurético de ASA está surtiendo el efecto. Recordemos que la furosemida tiene un efecto diurético y natriurético, por esa razón tenemos que evaluar el efecto diurético. El efecto diurético óptimo es cuando nosotros tenemos en ese paciente un gasto urinario en esas primeras 6 horas entre 100 y 150 mililitros por hora. O sea, no vamos a hablar de un gasto urinario por kilogramo o cc por kilo por hora, sino de mililitros absolutos por hora, de 100 a 150 mililitros. Entonces, en esas primeras 6 horas mínimo debiese haber orinado 600 mililitros si tenemos una adecuada respuesta al efecto de esa dosis inicial de furosemida. O podemos tener un elemento fundamental que es la cuantificación del sodio urinario en ese paciente en esas primeras 6 horas, y el punto ideal, o el menos en la recomendación, es después de las 2 horas de haber iniciado la carga de furosemida en ese paciente. Y si nosotros tenemos más de 50 a 70 miliequivalentes por litro de sodio urinario, estamos teniendo un efecto diurético óptimo. Ahora,
Si nosotros no tenemos esos niveles de sodio urinario por encima de 50 a 70 miliequivalentes por litro, o tenemos un gasto urinario menor de 100 mililitros por hora, tenemos que duplicar la dosis de la furosemida para poder mejorar ese efecto natriurético. En esas primeras 24 horas tenemos que estar evaluando constantemente el paciente, mirar el gasto urinario, mirar la respuesta clínica, evaluar sobre todo los signos congestivos a nivel pulmonar, que son los síntomas principales que llegan los pacientes a un servicio de urgencia, la disnea, la ortopnea y los crépitos, y vamos evaluando la respuesta a nuestro diurético de asa. Esas las primeras 24 horas, y en la guía realmente no nos dejan en esas primeras 24 horas evaluar terapias asociadas, como por ejemplo diuréticos de segunda línea o diuréticos de tercera línea para terapia asociada, pero sí nos la dejan ver en el segundo día. O sea, después de esas primeras 24 horas, nosotros tenemos que evaluar si el paciente persiste con congestión o si no persiste con congestión. Si el paciente ya hemos controlado la congestión, podemos dar egreso ambulatorio con terapia de optimización para insuficiencia cardíaca. Pero si el paciente persiste congestivo y el gasto urinario de esas primeras 24 horas está por debajo de 3.5 litros, debemos evaluar la dosis de diurético de asa, y ahí debemos entrar a evaluar la combinación de terapia diurética. Dentro de la combinación de terapia diurética nos deja como combinación de primera línea de ese diurético de asa más las tiazidas. Les comento como experiencia personal que siempre había tenido en cuenta la hidroclorotiazida porque es un diurético de fácil acceso, ¿sí? Pero la terapia hipotensora también era muy alta y el efecto a nivel de hipocalemia también era mayor. En un precepto chip de falla cardíaca que hicimos en el Ramón y Cajal en Madrid, tuve la fortuna de conocer la clortalidona, ¿sí? Realmente no lo había utilizado en combinación, pero allá, abro comillas, nos mencionaron que la clortalidona era la mano de Dios, cierro comillas, pero es verdad. O sea, uno abre en ese paciente el chorro literal, como uno lo dice, cuando uno combina furosemida con clortalidona, y recomiendo dosis bajas, 12.5 o titulación a 25 miligramos al día, y la terapia congestiva realmente es un éxito. Ahora, si aún así tenemos congestión, podemos tener diuréticos de segunda línea como la acetazolamida, y también recordemos que hay un artículo recientemente publicado en el Congreso Europeo de Cardiología, donde la dosis de acetazolamida intravenosa en esos pacientes en las primeras 72 horas es un efecto aumentado al diurético de asa, tiene menos probabilidad de reingreso y tiene menos días de estancia hospitalaria también cuando estamos en la combinación de furosemida más acetazolamida. Y como tercera línea, considerar los ISGLT2. Entonces tengamos en cuenta que en este momento en el arsenal terapéutico diurético podemos tener furosemida, y la combinación después de las primeras 24 horas, furosemida más clortalidona o natiazida, furosemida más acetazolamida o amiloride, y furosemida más un ISGLT2. Tener en cuenta que es fundamental el uso de los diuréticos en el Stevenson B o en la congestión. Debemos estar evaluando muy bien también, porque es muy importante saber si esa congestión es tisular o intravascular. Y este es un concepto también muy bonito, porque a veces cuando uno ya se guía solamente por el edema de las extremidades o la ingurgitación yugular, uno cree falsamente, clínicamente, que ese paciente ya está completamente controlado de la congestión, y no necesariamente es. Por eso debo evaluar o llevarme por unos criterios óptimos o más objetivos, como son la vena cava inferior, como son la cuantificación de las líneas B de Kerley a nivel de la ecografía transpulmonar, y eso nos ayuda para poder darle alta a un paciente verdaderamente seco. Entonces debemos estar siempre jugando con la congestión tisular, la congestión intravascular, y tratar de escoger la mejor terapia farmacológica y no estar en un momento dado pasándonos, si se puede decir así, de tiempo, porque cuando yo ya tengo esa vena cava inferior depletada y cuando tengo a nivel tisular un paciente seco y continúo dosis altas de furosemida, tiazidas, acetazolamida, amilorida y SGLT2, pudiese llevar ya a un deterioro renal causado por una estrategia prerrenal o una etiología prerrenal de ese glomérulo ya por hipovolemia. Entonces debemos siempre estar muy pendientes de cuándo es el punto ideal de ya suspender ese tratamiento intensivo diurético para evitar lesiones renales. Eso es como lo que podía en este momento de corazón transmitirle desde la academia, desde la experiencia, y recuerden, amigos, a cuidar el corazón hasta el último latido. Sigue al Dr. Conte en sus redes sociales.
Facebook, Instagram, YouTube y TikTok.